¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos. Estamos en el Hotel Zoomscape Puerto Vallarta. Y pues como ya saben, en este tipo de videos les mostramos qué pueden hacer en este hotel, qué les incluye, qué no les incluye, todo lo que tiene. Aquí lo van a encontrar en este video. Entonces ya saben, en este tipo de videos, para que no se los vean a chamaquera ahí en el intento, y lo más importante, tomen una decisión si quieren venir a este lugar. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 3 diamantes que está ubicado aquí en zona hotelera de Puerto Vallarta, que es sobre esta avenida principal en donde están la mayoría o casi todos los hoteles de aquí de Puerto Vallarta. La verdad nos sorprendió un montón porque nosotros pensábamos que hasta era 4 estrellas y llegamos y le dijimos a la muchacha, oiga señorita, el hotel es 4 estrellas, y nos dice, no señor, es 3 diamantes. Desde nosotros, 2020. ¿qué? ¿Cómo que 3 diamantes? No manches, es increíble. Este hotel está ubicado más o menos como a 15-20 minutos del aeropuerto y también estamos como a 15 minutos del famoso malecón, para que si ustedes quieren visitar el malecón también puedan hacerlo. Solamente salen a la avenida, toman un camioncito y se van hacia el malecón. Este es un hotel pequeño, la verdad no es tan grande, tiene cerca de 300 habitaciones y pues como ya les dije es un hotel de 3 diamantes, que eso es una categoría la verdad buena para un hotel. Chavos, y pues algo súper importante, que esto le va a gustar a las familias de 3 hijos, porque luego es muy difícil encontrar hoteles que tengan capacidad para esas familias que son 2 adultos y luego 3 hijos o 3 menores, y pues en el caso de este hotel tienen esa opción. La capacidad máxima en habitaciones es de 5, no todas las habitaciones tienen capacidad para 5 personas, sí es dependiendo la categoría. Hay habitaciones que solamente son para 4 personas, pero sí tienen algunas habitaciones que son para 5 personas. Así que si ustedes son de esas familias grandes de 3 hijos, este hotel es para ustedes. Aquí les vamos a dejar cuáles habitaciones o qué tipo de habitaciones son de las que aceptan hasta 5 personas, y le preguntamos a la muchacha, oye, pero son 2 adultos y 3 menores o 3 y 2, y nos dijo, son 5 seres humanos, así literalmente. Sí, no importa si son 4 adultos y un menor, o 3 adultos, 2 menores, o 5 adultos, o 5 menores. No, no es cierto, 5 menores no se puede. O puede ser un adulto y 4 menores, o sea, el chiste es que son 5 máximo por habitación. 5 menores rebeldes, ¿no? Así de, me voy de vacaciones, papá. 5 niños de 6 años, o sea. Entonces, para que lo chequen ahí, si ustedes buscan esa opción, pues sin duda alguna, este les va a salvar la vida a muchos. Y pues lo más importante, claro que sí, nosotros reservamos este hotel con nuestra agencia de viajes, Chavos Viajes, con mucho tiempo de anticipación. Entonces ya saben, mándanos un mensajito por ahí si quieren este hotel o cualquiera de Puerto Vallarta, de Cancún, de Los Cabos, de Mazatlán, de Veracruz, de Oaxaca, de Europa, del resto del mundo, donde ustedes quieran, y nosotros se los podemos reservar poco a poco. No importa dónde vivan, si viven, no sé, en Timbuktu o algo por el estilo, también pueden reservar desde allá, sin problema. Se los pueden reservar más bien al momento y pueden ir pagando poco a poco, porque Damián dijo, se los podemos reservar poco a poco. O sea, se los reservamos en el momento. Bueno, o sea, lentamente en la compu, así de, ok. Nombre número 1. Entonces, para que lo chequen ahí, pueden pagar poco a poco, y lo más chido, sin intereses. Vámonos recio con todo esto. Chavos, y pues algo importante es la parte del check-in y el check-out. En el caso de este hotel, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. Sin embargo, por ejemplo, si el día de su llegada ustedes quieren llegar temprano porque su transporte llegó súper temprano o el avión llegó temprano, lo que sea, en el caso de este hotel no les permite el acceso al todo incluido desde que ustedes lleguen. El todo incluido empieza a partir de la 1 de la tarde. Entonces, en el caso de que ustedes quieran desayunar, este tiene un costo de 340 pesos por adulto, y los menores que van desde los 3 a los 12 años pagan la mitad. Entonces, para que ahí lo consideren, si ustedes piensan llegar temprano, pues tendrían que pagar eso. Les ponen un brazalete blanco, pueden acceder a desayunar y todo, y ya hasta la 1 de la tarde ya les ponen su brazalete del todo incluido. A partir de la 1 de la tarde ya pueden hacer acceso, pero ya saben que la habitación se las entregan hasta las 3 de la tarde. Y en el caso del día de su salida, si ustedes quisieran quedarse hasta más tarde porque su avión, su autobús o lo que sea sale más tarde, en el caso de este hotel no lo permiten de manera gratuita. El checkout es a las 12. Lo que se nos hizo como diferente a lo mejor chido, y chido, y que está padre es que te dicen que tienes un límite de 1 hora después del checkout para poder entregar la habitación y todo, o sea que tienes hasta la 1 para entregarla sin que tenga algún costo adicional. Entonces está esa opción que la verdad se nos hizo padre, porque casi ningún hotel es así. Si a las 12 no entregas la habitación, ya te están tocando, ya te están hablando de ¿a qué va a salir? ¿A qué va a salir? Entonces pues esa opción creo que está padre, pero después de esa hora, ahora sí ya se termina su todo incluido. Pueden quedarse en las instalaciones en dado caso de que su transporte o así sea más tarde, pueden quedarse, sin embargo ya sin hacer uso del todo incluido. Si ustedes quisieran quedarse después de esa hora y hacer uso del todo incluido, tendrían que pagar un costo de $15 por habitación por hora. Y entonces, para que lo chequen ahí, si quieren quedar aquí, pues nada más van a pagar eso. Nosotros les recomendaríamos que mejor se vayan a... Sí, pues si sale más tarde o así, pueden dejar aquí las maletas. Nosotros ya lo hemos hecho de dejar en el hotel las maletas. Vas al malecón, comes algo por ahí o te vas a caminar por ahí y luego ya regresas por las maletas y te vas al aeropuerto. Chavos, ya saben también algo importante que siempre nos gusta mencionarles es si los hoteles cobran o no algún impuesto adicional. En el caso de este hotel no cobran ningún impuesto adicional, ya están incluidos en su reserva. Entonces, para que
por esa parte no se preocupen. Algo también súper importante que les decimos es que siempre cuiden todo lo que les den, si les dan tarjetas, si les dan pulseras, lo que sea, porque generalmente tienen un costo extra, casi siempre es bastante elevado. En el caso de este hotel les ponen esta pulserita, que es donde viene la llave para su habitación. Nos dijeron que en caso de pérdida no tiene ningún costo, pero que lo mejor es que la cuiden. Nos dijo la señorita de recepción, no cuesta, pero sí les pedimos que de preferencia sí la traigan cuando ya van a salir del hotel. Entonces, para que sí la cuiden, si la ven que se empieza a reventar o algo un poquito, mejor vayan a recepción para que les hagan cambio de la pulsera. En el caso de este hotel no dan tarjetitas de toallas, así que por esas no se van a tener que preocupar, porque luego esa también es una preocupación, que ¿dónde dejaste la tarjeta? O anda uno cuidando las toallas porque haces de cuántas son, 1, 2, 3, 4, porque las tienes que entregar, porque si no esas también te cuestan, pero en el caso de este hotel no te dan tarjetas, así que eso es un poquito más tranquilo. Sí, luego ya a la hora del checkout uno anda ahí recolectando a ver si a uno no se le olvidó alguna o algo y pues ya agarra una de otro. No es cierto. Chavos, algo importante también que nos dijeron ahorita, o que así se sorprendieron todos hace ratito, dijeron, vean nada más allá, y nosotros, ¿qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿O qué? Una ballena está saltando, y nosotros, pero qué raro, porque ya ahorita ya no es época de ballenas. Sí, entonces si es época de ballenas, yo creo ya va de salida. Exactamente, si es época de ballenas por ahí de diciembre a marzo, febrero o algo. Es como de las últimas, yo creo. Sí, las que se quedó ahí hasta atrás. Les puede tocar a lo mejor avistamiento de ballenas aquí, totalmente gratis. Pásele. Y pues en su tan famosa sección del humito, ya saben que siempre les mencionamos en los hoteles si tienen zona de fumadores, por aquellos muchachos que les guste eso de fumar y que no lo puedan dejar de hacer ni en las vacaciones. En el caso de este hotel sí cuenta con zonas de fumar. Tienen una zona, bueno, que realmente aquí no es una zona, sino que más bien si quieren fumar tienen que salirse prácticamente del hotel, venirse hacia donde está el lobby, y en la parte de afuerita de aquí del estacionamiento es donde pueden fumar. Otra opción es en la playa, que es la que menos les recomendamos porque luego pues, se les puede tirar por ahí que la colilla o cosas así, pero pues en la playa también está permitido, sin embargo no está recomendado. Y una tercera opción es una terraza con la que cuenta el hotel, en donde está habilitado también para que ustedes puedan fumar solamente ahí. En ninguna otra parte del hotel pueden fumar, así que tengan mucho cuidado con eso porque les van a llamar la atención y hasta una multa les pueden poner. Entonces definimos al hotel como también de zona no fumar. Chavos, algo también importante, vean, nos sorprendió esta parte de las tarifas de los taxis. La verdad nosotros decíamos, no, mejor Uber y eso, todo ese show y así, pero vean, de aquí al aeropuerto nos cobran solamente 125 pesos, ahí está. Entonces, la verdad, las tarifas de los taxis están muy baratas. Entonces, por si se quieren ir a alguna zona de estas, les vamos a dejar todos los precios para que lo chequeen. Y lo más importante también, que lo chequeen contra la tarifa de Uber, o bien saliendo de aquí, está luego la salida para ir a tomar el camión. Y vámonos al malecón por un elote. Y pues ya saben, si ustedes quieren venir a conocer este hotel, pero en su modalidad de Day Pass, este hotel sí cuenta con eso. Tiene dos modalidades, una que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y otra que es de 8 a 11 de la noche. La verdad que está padre porque casi ningún Day Pass empieza a las 8 de la mañana, entonces sí, eso está súper padre. El de 8 a 5 de la tarde tiene un costo de $78 y el de 8 a 11 de la noche cuesta $100. Los menores cuestan $44 y son de los 3 a los 12 años y pues ya saben, después de 12 años pues ya se los cobran como adultos. Sí, yo creo que igual si nos preguntan, también conviene más que se queden a lo mejor una noche, porque pues por ahí le pueden sacar un poquito más de jugo, o sea, llegar en la mañana a la 1. De hecho, si te pones a pensar, $100 es lo que cuesta una noche. Exactamente. En temporada baja, obviamente, sí, más o menos es lo que cuesta una noche por persona, entonces pues sí les conviene más. Sí, exactamente. Entonces, si nos preguntan, mejor quédense una noche y disfruten mucho más. Y pues como el hotel solamente los deja quedarse hasta las 12 del día, el hotel no cuenta con un área de hospitalidad o una habitación de cortesía ni nada por el estilo, porque a las 12 se acaba su todo incluido, a menos que paguen, ya les dije hace un ratito. Así que pues bueno, esta opción no la tiene este hotel. Chavos, y pues obviamente al ser un hotel familiar tenía que contar con Kids Club, que se llama Explorers Club. Es el mismo nombre exactamente que tienen los Dreams. Por ahí dijimos, sí, pero ¿por qué se llaman igual? Pues es porque es del grupo Hyatt. Este Kids Club funciona desde las 11 de la mañana hasta las 9:45 de la noche. Tienen actividades todo el tiempo, así que la verdad que es de los Kids Club con horario extendido, de los más largos de verdad, porque normalmente luego cierran como a las 4, a las 5, para este se avienta hasta la noche, hacen pijamada y noche de películas y todo. Igual el que hemos visto también muy largo es el del Hilton. Los Hilton también tienen un horario muy extendido, entonces pues por ahí se les asemeja. El Kids Club funciona para niños de 3 a 12 años y en la aplicación van a poder ver todas las actividades que se realizan en el Kids Club hora por hora. Algo diferente que pueden notar en este Kids Club es que normalmente cada que vamos a un Kids Club nos hacen llenar una hojita donde ponemos como todos los datos, nuestros nombres, firmamos, damos consentimiento de que si puede ir a la alberca o no, que si tiene alergias o no, y todas esas cosas siempre se llenan ahí en el Kids Club. Y en el caso de este hotel es primera vez, la verdad, que lo hacemos, que se hace desde
de la aplicación. En la aplicación ustedes registran al niño, le ponen ahí la edad, sabe nadar, que si no sabe nadar, que si puede ir a albercas, que si no. Toda esa información ahí la llenan y ya solamente se acercan al Kids Club y ya tienen que llenar ahí lo de el horario en que entra, en dónde van a estar los papás. Recuerden que algo importante, siempre que dejan a los niños en los Kids Club, no pueden salir del hotel. En dado caso ustedes salen del hotel y por alguna u otra razón requieren que ustedes vengan por sus hijos y no están en el hotel, pues les van a hacer un cargo de $30 por hora. Así que la verdad yo siento que no es como un servicio de niñeras, como que tú digas, puedes dejar a los niños ahí y déjame voy al malecón o me voy a algún otro lugar, o sea, voy a hacer un tour, al rato regreso. No, o sea, este servicio es nada más para hacer actividades y en dado caso en algún momento el niño o niña se aburre, pues les marcan por teléfono, les mandan un mensajito para que vengan por ellos. Algo también importante, chavos, es de que dice que no cambian pañales ni administran medicamentos, entonces también para que lo tengan por ahí en cuenta, por si alguno de sus hijos todavía no deja el pañal a los 3, 4 años, para que lo chequen ahí. Sí, porque en muchos Kids Club no admiten desde los 3 años, la mayoría son a partir de los 4, que es cuando ya casi ningún niño usa pañal, pero a los 3 años todavía hay niños que de repente por ahí usan pañal y por eso es que hacen esa aclaración, que si usa pañal, pues van a tener que estar viniendo cada media hora o algo para poder revisar que no esté hecho del baño, pero sí los aceptan. Como en un principio les dije, el Kids Club funciona de las 11 de la mañana hasta las 9:45 con actividades programadas todos los días. Sin embargo, a las 10:30 de la mañana lo abren el Kids Club y ustedes pueden ingresar con sus hijos. De 10:30 a 11 pueden estar los papás adentro. Adentro tienen, ya saben, como en los Kids Club que tienen juguetitos, juegos y todo ese tipo de cosas. Entonces pueden estar ustedes esa media hora ahí y ya a las 11 empiezan las actividades ya formales del día. Chavos, y pues algo importante, yo creo que sí hay que mencionar esto, baby, porque es digno de mencionarse. Exactamente, es digno de mencionarse así. La mayoría de los Kids Clubs a los que hemos ido en los hoteles, la gente es muy amable y es así como que tienen que tener ese ángel con los niños, ¿no? Y así, pero no todos lo tienen así tan desarrollado, ese ángel con los niños. La verdad, aquí desde que llegamos con Mati ahí estaban hicieron como un barecito que es para niños, sí, que se llamaba así Aloha y hasta tenían menú de bebidas y tipo todo, su pool bar, ¿no? Algo así. Llegamos y las muchachas estaban bailando y cantando y le dijeron a Mati, vente, pásate, ¿quieres una bebida? O así, como que estaban en el antro, su primera vez en el antro de Matías. Pero sí, la verdad que las muchachas súper animosas, súper así de ese ángel que tienen con los niños, pues la verdad que eso nos gustó bastante y pues Mati no ha querido salir de ahí. De hecho, venimos así de Mati, vente con nosotros. Ay. Y él, no, aquí estoy bien, ustedes los veo todos los días. Pero es digno de mencionarse, la verdad. Sí. Felicitaciones para las muchachas de aquí, que son de 10. Ay, no. Yo sí. Déjenme decirles el contexto, chavos. Yo estaba esperando aquí sentada en los camastros a que saliera de la cena. Pero déjame decirte, o sea, la cena, Matías en primera nunca cena tan temprano. Pero quiso ir a la cena, según él. La cena era a las 6:30. 6:30, de 6:30 a 7:30. Los vi que estaban ahí sentados, dije, me voy a esperar aquí para ahorita que pasen. Pero vean, la baby así diciendo así, no, vamos allá. Porque están cenando en el restaurante de allá en el Coco Bar. Nada más quiero verlo. Así asomarme que dónde anda. Esté cenando. Es que siempre así, en cualquier Kids Club que vamos, siempre estoy así como cada media hora, cada hora yendo así como de, no te quieres ir, seguro que no te quieres ir y así. Siempre tengo esa sensación de estar cada ratito al pendiente de que, no sé, pues que no necesite algo o así. Entonces, pues ese es el instinto, yo creo, de madre, no sé. Pero ahorita le dije a mi bebé, quiero sentarme aquí para esperar a que pasen y preguntarle así de, ¿no te quieres venir ya? Pero estaba sentada aquí en los camastros así bien, así esperando. Como viendo y así, y ya pasó. Y ya me acerqué y ya le dije a la muchacha, oye, ¿qué van a hacer ahorita? Ya me dijo, ahorita toca pijamada y luego la película y así. Ya le dije a Mati, ¿no te quieres venir ya con nosotros? No. Le digo, no, pero es que vamos a ir a cenar y así. No, yo ya cené. Sí, cierto. Le digo, pero entonces te quedas otro ratito más. Sí. Y ya le volteé y le pregunté a la muchacha, oye, ¿y dónde va a ser la película? Y en eso, ¡fum!, que corre. Y se fue directo al Kids Club, así que no vaya a ser que me lo vaya a traer. Ay, no. Sí, fue por eso. Así le voy a decir que ya vi mamá, ¡adiós! Dato cultural, para que vean que sí le gustó mucho el Kids Club. Sí, es que son bien amables las chicas. Muy, muy lindas. Chavos, y pues algo súper, mega, ultra importante. Vean nada más. Aquí hay un Coco Café. Ya saben que somos amantes del café y nos encanta que haya cafeterías en los hoteles. Y más si son 24 horas, como es en el caso de este hotel. Se llama Coco Café. Está abierto, ya les dije, 24 horas. Pueden venir ustedes por un cafecito, un tecito, unas galletitas. Tienen también algunos pequeños snacks como fríos, como son así como sándwichitos así como de jamón, de pollo, algunos croissants de jamón, algunos panecitos, galletitas. Entonces, si a las 2, 3 de la mañana les da hambre, pueden venir por algo aquí. Algo importante es de que los frappuccinos solamente son de 12:30 del día hasta las 10 de la noche. Pero todo lo demás sí. Todo lo demás es 24 horas, exactamente. De hecho, también manejan un café del día, infusiones. Entonces, ahorita pedimos, vean, un ice coffee y un ¿qué? Frappé de moca. Y déjenme decirles que lo hemos probado y está muy bueno. Vengan a echarse aquí sus snacks. Si se van antes al aeropuerto, pasen por un sándwich
ranchito o algo y pues vámonos recio. Chavos, información importante, si ustedes son pet lovers, ya saben que siempre les mencionamos en los videos si el hotel es o no es pet friendly, y en el caso de este hotel, si es un hotel pet friendly. Ustedes pueden venir con sus mascotas, les va a costar $50 por noche por la mascota y les incluye un tapete, un juguete y su tazón para que le puedan poner o el agua o la comida. El alimento ustedes lo tienen que traer, y si ustedes viajan con mascota de apoyo emocional, esa es totalmente gratis, solamente tienen que presentar la documentación que acredite que es una mascota de asistencia. Entonces pues ahí tienen esa opción, por si ustedes son de los que viajen con sus perritos o sus gatitos, pues aquí tienen esa opción. Obviamente antes de llegar tienen que avisar, más que nada para que les preparen una habitación especial y pues por ahí no tengan nada que digan, ay, es que ya no hay, vamos a un sexto piso o algo por el estilo. Pues para que lo chequen ahí y no se los vayan a chamaquear en el intento. Chavos, y pues ya saben, algo también importante que siempre mencionamos es la parte de las personas que tienen movilidad reducida o que andan en silla de ruedas. Este hotel tiene todas las adecuaciones para que ustedes puedan andar sin ningún problema en cualquier lado. El hotel también tiene silla de ruedas, sin embargo, esta no es para prestárselas durante su estancia, sino que es nada más como para de ride, que si los llevan a la habitación o los llevan a algún restaurante o algo, pero no se las dejan para que ustedes la utilicen durante su estancia. Entonces ya saben, si quieren traerse su carriola o algo por el estilo, el hotel está adecuado y no van a batallar en lo absoluto. Por todos los lugares se pueden mover sin problema y pues por ahí para que no piensen que no, es que no se puede y así y todo, sí se puede. Vámonos. Chavos, y pues habitación número 122. Bienvenidos. Esta habitación se abre con la pulserita, ahí está lista y preparada, ahí está listo, se abre la puerta. De hecho, entrando a la puerta vemos que pues por ahí ya tiene sus añitos la puerta, porque ya trae sus detallones. Ya trae sus detallones por ahí. Y pues entrando luego a la habitación de mano derecha encontramos el baño. Que vean nada más, por aquí encontramos luego el trono y encontramos de este lado algo que vimos por ahí en el Hotel Secrets, que es esto, el shampoo y el body wash. Vean, ahí está, es una regaderita para llegar a los lugares más recónditos de ahí de todo el cuerpo. Y pues de este lado enfrentito encontramos un espejo ahí súper gigante. Tenemos también el espejo que sirve para maquillarse, que es ese que tiene como zoom y se pueden ver todas las imperfecciones del mundo. Aquí vean nada más los accesorios para el baño, ahí dos toallitas, dos vasitos ahí con dos cangrejitos, unos Kleenex y pues abajito vean nada más toallitas, la secadora esa para los cabellos. Y pues no encontramos nada de terror aquí en la habitación, digo en el baño, perdón. Y es todo lo que hay en el baño. La verdad está chiquito, pero tiene todo lo necesario. Saliendo del baño, en la parte de enfrente encontramos el closet. Y pues dentro del closet encontramos, ya saben, cobija para los raros. Dice Damián, yo soy de las raras que en la noche se cobija, porque normalmente prendemos el aire acondicionado, entonces siempre hace un montón de frío en las habitaciones. Y a un ladito una almohada extra, por si son ustedes de los que duermen con 20,000 almohadas en el cuello, o sea, aquí van a encontrar una extra. Y pues abajito encontramos esta que es, ya saben, si traen ropa mojada o algo por el estilo, esta se la pueden llevar a su casa para que no pesten ahí la ropa de la demás. Ahí está listo. Y es para la lavandería, en dado caso que ustedes quieran ese servicio, también la pueden poner ahí. Exactamente, eso tiene costo extra, ese no está incluido en el hotel, en la tarifa. Y pues encimita una planchita del año 2001, claro que sí. Y abajo la caja fuerte por si traen cosas de valor. También por ahí vemos unos ganchitos para la ropa de madera, claro que sí. Y pues eso es todo lo que tiene el closet. Caminamos un poquito más hacia acá y del lado derecho encontramos esta puerta, que de hecho vean, es así para que tenga privacidad. Sí, que también ya ahí tiene ya sus añitos ahí, sus tallones, sus detallones. Pero si la abrimos es el cuarto de los niños. Vean nada más esto. Sí, la neta sí parece como de cárcel, la neta. O sea, sí está como el colchoncito está delgadito, pero los niños no pesan tanto y así. Está despintadona, o sea, está como... Pues, hay sí, sus detallitos, pero está bonito. Matías se emocionó mucho cuando llegamos. Claro. El ver como las imágenes que tiene en la pared. Para él fue como de, ¡ah! Tengo un cuarto dentro de su cuarto. Sí. Y hasta dijo, quiero uno así en la casa. Lo que más le emocionó, vean, es que tiene tele por ahí. Ah, sí, dijo, ahí tengo mi tele para ya ustedes ven la suya y yo la mía. Exactamente. Y luego tiene esa ventanita que esa da al cuarto, a la cama donde está la otra, la principal. Vean, esta es una vista como que muy general de aquí del cuarto. Sí está, la verdad, desgastadona, vean, porque por ejemplo aquí tiene, pues de que ya le hace falta mantenimiento y todo, pero pues está diferente. La neta está, este concepto está muy chido. Chavos, en la habitación que estamos nosotros ahorita es una habitación familiar, por eso es que tiene como esta parte de aquí, que es como un mini cuarto que es para los niños. Es por eso, si ustedes quieren una habitación así, cerciórense de que sea una habitación familiar. Pero como ya les habíamos dicho anteriormente, pueden entrar hasta 5 personas, obviamente no en esta habitación, sino en la otra de otra categoría. Y pues enfrentito, claro que sí, como no, con todo gusto, un espejo súper gigante, ya saben, para prepararse ahí para la noche, que el outfit y así lo checan y todo. Sí, y pues aquí a un ladito encontramos también este enfriador, aunque también pues por ahí arriba tenemos el air condition del año 2001 también, claro que sí. Y pues de acá lo que les decía, esta
esta es la vista. De hecho, es un cuadro, así. Ahí para ver qué están haciendo los morrillos por ahí. Y pues enfrentito unos 3 Picassos, uno es amarillo, uno es naranja y uno es rojo. Listo. Y pues más para acá, una repisita ahí también que ya se ve que tiene sus añitos por ahí. De hecho, está como despegadona de ahí atrásito, vean. Ahí está. Lo arreglé, joven, lo arreglé. Y pues en la parte de abajo encontramos la cafetera. Ya saben, en la mayoría de los hoteles lo tienen, que es un kit para que ustedes puedan prepararse algún café o algún tecito o algo. Aquí tienen obviamente el café, tienen adentro lo que es azúcar, crema y todo. Y pues aquí tienen la cafetera para que se lo preparen y obviamente pues sus tazas. Y pues abajito, claro que sí, cómo no, con todo gusto. Vean, tenemos aquí el frigobar. Ahí está. Vean que el frigobar tiene por ahí Tecate Light, de la familia Corona, Coca-Cola Light y unas agüitas, y nos dijo el muchacho que lo resurten todos los días. Que también junto con pegado con este mueble, vean la cosita esta para las maletas, y abajito 2 cajoncitos ahí para la ropa, vean, listo. Y arribita ya nada más una televisión, que esto es como de unas 32 pulgadas más o menos. No es Smart TV, no es nada, entonces pues nada más tiene televisión por cable. Está viejoncita, exactamente. Ahora sí que aplica la de televisión del año 2000. Sí. Y en la parte de enfrente pues está la cama principal, que en este caso es una cama king size, y la verdad que se siente comodita. Encima de la cama king size unas bermudas, no, ¿cómo se llaman? Unas mandalas, ¿sí da? Mandalas. No sé por qué dijo bermudas. Unas Oye, pero mandalas esto por está ahí. como sobrepuesto nomás. ¿Eso? Ah, no, sí está pegado. Sí está pegado. Dije, donde esté sobrepuesto uno dormido y te cae el cuadro, ¿no? Incluye ahí una cabecera ahí tipo Luis XV, Luis XVI, junto con unas lamparitas por ahí. El teléfono también del año 1997 por ahí. Y pues de este lado otra sección ahí, un sofá cama. Ahí está, listo y disponible por si quieren ver la televisión ahí. Que también ya está ahí medio despegadón, está medio descosidón de ahí. De ella. Se ve, ahí listo. Pero está comodito. Sí, incluso está así comodito. como silloncito está comodito. Y pues a un ladito de las maletas está esta sala, un antecomedor o cómo le podemos llamar. No, una mesita para trabajar. Exactamente, una mesita para trabajar por ahí. Y pues lo más importante, claro que sí, cómo no, con todo gusto, con ustedes. La vista. ¡Ay! Ahora, ahí se atoró un poquito. ¿Qué? Fallas técnicas. Fallas técnicas. Bueno, de este lado se puede. Como que no se da, atoró. pero se atoró. Aquí podemos ver también que las cortinitas ya les hace falta también hay un mantenimiento ahí. Esto también como que ya se va a salir por ahí. Ahí tiene aquí el segurito. Y pues vean nada más. ¡Qué vista tenemos, señoras y señores! Tenemos vista al parque acuático, claro que sí, ahí está. De hecho, el Kids Club está como por allá. Y pues listo. Chavos, y pues esta es la vista general de la habitación. Ven nada más por ahí, la baby le está cerrando a la puerta, donde no sirve por ahí la cortina. Y de este lado encontramos el sillón rojo. Luego del lado izquierdo la sillita para trabajar, la mesita, la televisión. Luego de este lado la cama. Y luego enfrentito el frigobar. Y luego por ahí los cuadritos. Y de este lado hasta acá está el espejo, el enfriador, la habitación para los niños. Un poquito más hacia atrás está el closet por ahí. Acá el baño y terminamos. Chavos, como pudieron ver, la habitación pues tiene ahí sus detallitos porque ya es un hotel un poquito tiene viejito. muchos detallitos. Tiene detallitos Sí. así que de pintura, que de así de la herrería, cosas así. Entonces, la verdad sí es un hotel ya un poco viejo y por eso es que tiene esos detalles. Sin embargo, la verdad es cómoda la habitación. Lo que tiene está súper bien, lo de la habitación de los niños está súper bien. A lo mejor nuestra vista pues es así como que directa, así que si ustedes en el día quieren estar así descansando así, esta habitación como que si hay mucho ruido pues porque está a un lado del parque acuático, pero pues como nosotros no somos estar en la habitación todo el día, pues no nos afecta. Sí, la verdad la habitación está muy amplia, eso sí, tiene muchos detallitos, pero la verdad pues todo funciona bien hasta el momento. De hecho ya le hicimos ahí la reparación de la repisita. Sí, ya esa, les voy a cobrar saliendo de preparé una repisa de gas. Sí, exactamente. Entonces pues a lo mejor si son de las personas que buscan una habitación como que muy nueva o algo, o si les incomoda mucho el estar en habitaciones como más viejitas, pues a lo mejor este hotel no es para ustedes, pero dentro de lo que cabe funciona todo bien. Pero yo creo que las habitaciones no son para estar en las habitaciones. Uno viene nomás aquí y literal así a dormir, que todo el día te la pasas en albercas, en los bares, en restaurantes, en la playa. Entonces uno viene a disfrutar eso. Chavos, si ustedes reservan así su tarifa normal, una habitación normal, estas no incluyen el room service. Eso es importante mencionar. Sí cuentan con room service, pero por ejemplo en la categoría que nosotros reservamos no incluye room service. Llegando aquí al hotel ustedes pueden hacer un upgrade y ese upgrade les da derecho a el room service y también un acceso a esta zona que se llama Sun Club, en la cual van a encontrar bebidas premium y van a encontrar unos aperitivos, por ahí un pequeño buffet chiquitito en donde encuentran cosas diferentes a lo que hay en todo lo demás del hotel. Si nos preguntan, la verdad yo creo que esos $45 porque es lo que cuesta la entrada a este lugar o el upgrade, como por así decirlo, la verdad como que pues no, ¿verdad? Como que no conviene porque... Pues depende. Yo lo que le decía aquí a Damián es que si vienes con la intención de tomar, a lo
mejor de las bebidas premium hay alguna que te guste y pues vale la pena, porque los $45 son por habitación, no es por persona, es por habitación. Entonces a lo mejor esa parte valdría la pena, o si eres amante de que pedir room service y cosas así, pues a lo mejor también vale la pena. Pero yo también digo que por las bebidas que hay ahí, pues como que pues no tanto, así que digas premium, sí, no son tanto. Pues por la parte del room service pudiera ser. Pero los licores normales son estos. Aquí les vamos a dejar, a diferencia de los que manejan allá, que les decimos así que pues no sé si ustedes quieran pagar algo así, aquí les vamos a dejar los licores que maneja el todo incluido tradicional. La verdad, algo que nos sorprende es que es un hotel de 3 diamantes, y consideramos nosotros, ¿verdad? Según lo que nosotros hemos visto en los hoteles, que las bebidas son de medio bajo. Entonces creímos que iba a ser como de medio a alto, y como que pues ahí nos fallaron un poquito. Sí, exactamente. Entonces la verdad no sé cómo se considera ahí la parte de los 3 diamantes, y a lo mejor ahí en eso no tienen que chequearle ahí así de no, hay que meter bebidas chidas porque si no, no vamos a hacer 3 diamantes. Entonces aquí les vamos a dejar los licores que manejan. Entonces definitivamente tráiganse su electrolit porque sí lo van a necesitar sí o sí. Entonces si ustedes quieren así como que un día de ahí más o menos destramparse, van a encontrar este lugar, se llama Sun Club. De hecho está aquí arribita, ven, ahí está donde está fumando. De aquel lado está el gimnasio. Está toda esta parte del hotel, pues por si quieren gastar ahí $45, aquí es el lugar indicado para gastárselos. Chavos, si se preguntaban, efectivamente sí, el hotel tiene una aplicación que se llama Hyatt, que de hecho abarca todos los hoteles, Dreams, Secrets y también este de Sunscape. Una vez que entran a la aplicación, pueden buscar el hotel en el que se encuentran. En este caso, pues estamos en Sunscape, Puerto Vallarta. Y aquí en la aplicación van a encontrar toda la información del hotel. Pueden encontrar desde el mapa del hotel para que sepan dónde están los restaurantes, dónde está el gimnasio, dónde está todo. Y ahí con eso es fácil. Pueden encontrar también información del hotel, lo que tiene, dónde está el lobby, la información de seguridad. Todo lo encuentran también aquí. Cuáles son los restaurantes que tiene, qué horarios tienen, cuál está abierto, cuál está cerrado, y todo eso también lo encuentran aquí en la aplicación. Entonces, en dado caso de que ustedes tengan también el room service, pues aquí pueden ver el menú del room service, del desayuno y todo eso. Al entrar aquí a esta parte, ustedes pueden solicitar que si se les acabó el papel, que si el shampoo, quieren una toalla extra, lo que sea, lo pueden solicitar aquí por medio de la app, tanto de amenidades como de lavandería, si es que lo requieren, algo de mantenimiento, que si alguna llave no sirve o lo que sea, aquí lo pueden hacer en la aplicación. También tiene la parte del spa para que chequen cuáles son los servicios que tienen y los costos. Viene aquí las actividades que se realizan, tanto los shows nocturnos, las actividades diarias, las actividades del Kids Club, y pues aquí encuentran todo. Por ejemplo, ahorita ya no nos va a aparecer más que lo que están haciendo ahorita porque ya es un poco tarde, pero si checan ustedes el siguiente día, pues ya pueden ver lo que van a hacer todo el día de mañana. Entonces, chavos, la verdad, esta aplicación siempre facilita mucho las cosas y pues ahí pueden checar de todo. Todo morocho, vámonos recio. Y pues el hotel, obviamente al ser todo incluido, tiene una sección de snacks. Ya saben lo que encuentra uno en estas áreas: hamburguesas, hot dogs, papas y todo eso que lo manejan la mayoría de los hoteles. Lo van a encontrar aquí en este carrito que tengo a mis espaldas. Está justamente a un ladito del restaurante buffet y lo van a encontrar abierto de 12 del día a 5 de la tarde. Así que si no quieren ir al buffet, quieren algo como más rapidito o así, pueden venir aquí. Lo que es diferente es que aquí sí es con mesero. Tienen que sentarse, pedirle a algún mesero su comida y este mesero se los trae a su mesa y no pueden sacarlos de esta área. Tienen que consumirlo aquí. Sí, esa área es como una especie de mesitas así como de campo, de jardincito o algo. La verdad está muy limitado ahí como que el menú, porque nada más son 4 cosas, pero de todos modos, para que no les haga falta ahí el hambre o les quede un huejito del buffet o de la comida a la carta o algo así, pues aquí se lo vengan a echar y sin problema. Y pues, ¿qué tal el Wi-Fi? Vamos a hacer el test para ver la velocidad del Wi-Fi. Estamos aquí ahorita en el restaurante, vean. Entonces, por si ustedes vienen a trabajar, este es el internet. La página que generalmente usamos nosotros es esta, la de Speed Test. Ahí vemos que es de Total Play, le damos en inicio y pues vamos a ver qué tal corre aquí en el restaurante. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se va levantando, no se levanta, se queda ahí. Y pues hasta ahí se quedó la descarga en 7.67 y va el otro, va el otro, va el otro. Y pues ahí está, el resultado es ese, de descarga 7.67 y de subida 7.07. Entonces el internet está medio lentón, pero sí funciona. No es así como de 200 o algo así, pero para sacar el trabajo funciona. Chavo, está bien chido, vean. Ahí va Mati, ahí va. Está de pirata, el pirata del Caribe, ahí está, véanlo. La verdad está bien chido el Kids Club porque todas las muchachas siempre hacen así como estas cosas y andan por todo el hotel y así. Grítale, se le baja el gorro. Grítale. ¡Mati! Es que no verá. No alcanza a ver. Esto está bien chido, ¿eh? Con que es un pirata con el gorro abajo, pero
Chavos, y pues vean nada más, este es el lugar del área del gimnasio. Para los muchachos que quieren hacer ejercicio, aún en sus vacaciones, que digan así de no, es que el todo incluido, luego me voy a sobrepasar y que no hay báscula y que sabe qué. No hay terror en la habitación. No hay terror en la habitación, aquí sí hay gimnasio. Ya saben, para aquellos que digan, le voy a entrar bien, pero también voy a hacer ejercicio, pues tienen aquí esta opción. O si no, tienen toda la playa para correr por las mañanas. Sí, la verdad es un gimnasio chiquito. Hay algunos aparatos que están descompuestos, como es tradición del hotel, a lo mejor de que sigue viejito y pues no los han ahí como que reparado, no los han renovado, pero pues no hacen falta ahí como que con las mancuernas y con los poquitos aparatos, pues ya saben, manténganse activos siempre. Yo trato. Si no me da sueño, pues venga. Y si me da sueño, pues ya ni modo. Pero a ustedes no les dé sueño, vengan aquí al gimnasio porque ya saben que ya llega una edad en la que ya hacer ejercicio ya no es como un lujo, sino una necesidad. Chavos, y pues ya saben la recomendación, cuídense mucho, no coman de más, no tomen de más para que no vayan a ocupar un doctor. Fíjense dónde pisan, cuídense mucho porque luego estas consultas salen caras. Sí. En el caso de este hotel les cobran $100 por la consulta. Nada más. Recuerden, solo consulta, no incluye medicamentos ni nada, solo consulta. Sí, si quieren sentir como en el Seguro Social, pues también tienen aquí las sillitas, ahí está. Pero ya saben, muchachos extranjeros, si ustedes van a viajar a México o incluso si ustedes mexicanos van a viajar al extranjero, tienen un viaje planeado a Europa, Argentina, para fin de año, para cuando ustedes quieran, contraten un seguro por ahí. Nosotros el que contratamos es el de IATI Seguros y siempre nosotros decíamos así de no, está bien caro y pues mejor nos vamos a la buena de Dios. Ojalá y no nos pase nada y así, pero ustedes no hagan eso. Contraten un seguro. Aquí les dejamos un código de descuento. Ya saben, así los ayudamos a ustedes y nos ayudan a nosotros. Y recuerden que más vale prevenir que lamentar. Chavos, y pues por donde ustedes se van ahí al doctor, ya nada más lo que encontramos aquí. Es una pequeña zona o área comercial en donde van a encontrar negocios de diferente tipo. Ya saben, por aquello de que algo se les haya olvidado, que algo se les ocurra que les faltó, pues llegando aquí pueden encontrarlo. Hay tiendas desde donde venden que el recuerdito, que la ropa, que el sombrero, que el traje de baño si se les olvidó, que si los lentes. También hay como una farmacia, entonces pues por si algo les duele, que la cabecita, que la cruda, el guayabo, como dicen en otros lados, pues aquí pueden encontrar la farmacia, una tiendita también donde pueden comprar algún dulcecito, botanita o así. Y pues también hay ahí masajitos. Que de hecho también está aquí el restaurante de Mario, algo así se llama, que este también es otro restaurante que es de comida italiana. Entonces en esta área pues van a encontrar todo eso. Ya nosotros ayer compramos por ahí. Está poquito caro, ¿no? Un poquito, no tanto. Poquito, no tanto, exactamente. Entonces pues si se les olvida algo, esta es una pequeña área comercial. Chavos, y pues si lo de ustedes es la piscina, claro que sí. Siempre uno que dice así de un todo incluido tiene que tener una buena piscina, no solo el cuadrito. Bonita vista al mar, ándale, buena piscina, que tenga pool bar, si vienen con ganas como de echarse unos drinks y así. Pues en el caso de este hotel cuenta solamente con una alberca, pero la verdad es bastante grande. En esa misma alberca van a encontrar un espacio que está diseñado como para los pequeños y en la parte de donde está el restaurante buffet, ahí hay un pool bar. Entonces todo en una misma piscina, pero como les repito, es grande y en los alrededores pueden encontrar camastros. Algo importante y que tienen ahí como que varios letreritos a lo largo del hotel es que no se pueden apartar camastros, tienen que estar ustedes ahí presentes y eso la verdad está padre. Sí, porque luego uno hace ahí como que aparta sus chanclas como en el Seguro Social, entonces pues la neta no, eso no está chido. Que lleguen y aparten todo desde las 7 de la mañana, pues, pero también déjenme decirles que siempre hemos visto los camastros llenos. Que han sido muy pocos. Sí. Bueno, pero es que también nosotros cuando hemos pasado es como la 1, 2 de la tarde, pues es cuando están totalmente llenos. Pero por ejemplo ahorita ya a esta hora ya hay muchos vacíos. Entonces para que lo chequen ahí, si a lo mejor son de los que buscan un hotel con una alberca muy grande, pues la neta esta es una opción también muy viable. Esta alberca está abierta de 8 de la mañana hasta 7:30 de la noche. Y aparte de esta alberca tienen un pequeño parque acuático, obviamente diseñado solamente para los niños y pueden entrar niños desde 0 hasta 12 años como máximo. Lo que sí es que el parque acuático la verdad abre pocas horas porque está abierto de las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Entonces la verdad el parque acuático, si nos preguntan, pues sí está también un poquito viejito por ahí. Está bonito. Sí, yo creo Matías ya se dio unas divertidas ahí. Pero yo creo que a lo mejor si ustedes piensan que todo está viejito y así que no funciona, está viejito, pero funciona. Así literalmente podemos decir de todas las cosas que hemos visto, es como un auto clásico, ¿no? Algo así, que está como viejito, pero arranca. Y pues entonces vamos a hacer la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar, el patómetro. A ver, va primero Mati, ahí va. Esta está calientita. Está calientita. A ver, vamos a ver, lo voy a probar yo, a ver, vamos a ver. Ah, sí, está templadita, no, está bien chido. Esta es la alberca principal, definitivamente la alberca está templadita. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes y es la cuestión de la playa. Este hotel está ubicado en Playa Flamingo, es una playa tranquila, ideal para familia, así que con ustedes la playa.
Chavos, y como se pueden dar cuenta, la verdad, ayer la playa se veía como diferente, ¿no? Se veía como diferente color, ¿no? Hoy se ve diferente. Sí, porque hoy es viernes y ayer era jueves. No sé, pero sí, se ve un poquito diferente. Sí, la verdad es una de las playas tradicionales de Puerto Vallarta, ya saben, el verde por ahí esmeralda, entonces si les toca un sol chido, se va a ver todavía más Mejor. clarita. Aquí en el área de la playa, siento que hay también muy poquitos camastros, Sí, eso pero sí. siempre también estaban ocupados. Venimos hace rato a volar el dron y había como que espacio. Así que si su intención es venir y estar en un camastro disfrutando de la vista a la playa o algo, les recomendamos que vengan temprano porque pues sí, son muy poquitos los que hay. Y la verdad es extraño que haya tan poquitos porque hay mucha extensión de playa, o sea, está bastante grande. Deberían de tener más camastros, así que bueno, eso es lo único malo. Pero la playa es muy tranquila, es ideal para gente que viene con niños. Este es un hotel familiar, como les hemos dicho a lo largo del video. Y pues aquí no hay tantas olas, no está tan así como agresivo el mar ni nada. Entonces, como pueden ver por ahí, hay muchos niños jugando porque es una playa ideal para ellos. Exactamente, entonces si buscan un hotel con una playa tranquilita, que esté a gustito, que se la puedan pasar a gusto, sin duda alguna consideren esta parte. Chavos, y pues si de actividades se trata, déjenme les digo que este hotel familiar, la verdad que tiene muchas actividades, tanto para adultos como para niños. Hay un pizarrón cerca de la alberca en el que ustedes van a poder visualizar todas las actividades que se realizan todos los días, y si no, pues en la aplicación pueden revisar qué actividad hay por hora. Pues recuerden que los niños tienen actividades desde las 11 de la mañana hasta las 9:45 de la noche, y los adultos pues son actividades más que nada como en alberca y playa. Ya saben, en la alberca hacen que el bingo, que aquaerobics y ese tipo de actividades que hacen en la mayoría de los hoteles. Ya en la playa hacen como que voleibol, fútbol y esas cosas. Entonces, por actividades, la verdad es que no van a batallar. Chavos, ese muchacho se llama Aldo. Pues, ¿qué creen? Que me abordó y me dijo, es su primer día, ¿verdad? Así todo. Nosotros, sí. Dice, es que no lo he abordado porque déjenme decirles que tenemos actividades en tal lado y luego mañana y luego quién sabe qué. La verdad, eso está muy, pero muy chido. O sea, nunca nos había pasado eso de que el servicio estuviera tan excelente. Dato cultural. Entonces, la verdad, al igual que las muchachas del Kids Club, la verdad, los muchachos del área de animación están también de 10. La neta, están muy chidos porque te explican todo y así. Yo ayer que fui al gimnasio me dijeron así de, no, lo que ocupe, aunque no sirva. La neta está muy chido. Y pues otra de las cosas que tiene este hotel es que tiene shows nocturnos. Cada día es un show diferente. Por ejemplo, el otro día fue un show de fuego, ya saben, así como que malabaristas, así con fuego y todo. Lo hicieron con una cena en la playa. La verdad estuvo padre, estuvo entretenido, pero luego al día siguiente... Sí, porque de ahí nosotros pensábamos que era una boda o algo así, no era sí, así y como no, que era algo parte especial, de cena. De hecho, había ahí como carne asada y así, había como parrillada. Pues estaba el show, entonces eso estuvo padre. Y al día siguiente tocó un show de magia, que la verdad, déjenme decirles que pocas veces nos quedamos a un show completo en un hotel. Y el día de ayer fue la excepción porque nos quedamos completito el show. La verdad, Mati estaba súper entretenido y hasta nosotros estábamos bien entretenidos porque el show de magia estuvo muy bueno. Sí, la neta se la rifaron esos muchachos. Se llamaba Federico Merlín y Andrea. La neta está bien chido, por si a lo mejor los pueden buscar por ahí. No sé si vayan a algún lugar, pero está muy chido su show. Padre. La neta sí. Yo creo que es de los pocos shows que hemos visto. La neta lo subestimamos porque siempre pensamos que era así como que el musical, el de Rey León y así. Y este sí, la neta nos sorprendió. Estuvo bastante. muy padre. De hecho, hasta Matías dijo así de, no quiero ir al baño, no quiero ir al baño. Porque no querían ir al baño sí, porque como estaban pasando a niños a participar, él quería participar. Desafortunadamente no le tocó, pero aún así estuvo muy entretenido él ahí en el show. Sí, la neta sí. Entonces, si buscan un hotel con actividades buenas, o sea, de calidad, con personal que atienda muy bien, la neta, este hotel se lleva las palmas de oro. Chavos, una cosa que también consideramos nosotros muy importante, aparte del servicio, aparte del lugar, es la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Nos dejamos llevar también por ahí por los comentarios que había en Google, en Facebook y todo eso, y veníamos a decir, tal vez esta parte va a ser un poco controversial, pero recuerden que nosotros no somos expertos en comida, ni somos súper así de que, ay no, yo tiene que ser la comida así, ya, o sea, nosotros somos normales para comer. Estándar, somos estándar. Y la verdad que antes de venir a este hotel, bueno, a cualquier hotel leo un poquito como comentarios de la gente con respecto a todo, pues, y en cuestión de este hotel, por ahí tenía algunos comentarios que la comida no estaba tan buena, que algunas cosas así como que, pues ahí medio malas y todo. No sé si tuvimos suerte, no sé si cambiaron de personal a comparación de cuando esas personas vinieron o algo, pero la verdad para nosotros la comida sí nos gustó. Sí, exactamente. No tiene mucha variedad en cuestión a restaurantes porque solamente tiene un restaurante buffet y tiene 3 restaurantes de especialidades. Para ninguno se requiere reserva, pero la verdad tuvimos la oportunidad de probar el mexicano, que aunque es de especialidad, no es a la carta, es un buffet mexicano, pero la verdad sí nos agradó bastante. Chavos, y pues entonces vamos a empezar la experiencia y lo más chido, que no se ocupa reserva. Vamos a cenar en este lugar que se llama El Tiki Taco. Chavos, algo importante, vean, tienen menú de bebidas. Échale. Perdónenme. No te preocupes. Qué bueno lo que toque el muchacho, pero otra vez, ahí va otra vez. Gracias. Tienen cantaritos, un skate
Escape, Vampirito Sunset, Margarita Sensational, Michelada Zuni. Zuni. Entonces, este buffet es a la carta. Bueno, o sea, no. Este restaurante es buffet. Y es a la carta. No. Ay, no. McCormick. Es un restaurante de especialidad mexicana, pero es buffet, no es a la carta. Tiene mucha variedad de platillos mexicanos, pero todo es para que tú llegues y te sirvas. Y pues como ya saben, en la gustada sección vamos a mostrarles qué es el buffet del Tiki Taco. Aquí empezamos con la sección de postres, que la verdad tiene unos postres diferentes, porque tienen así como calabaza, camote. Eso es algo que normalmente uno no ve en el buffet. Plátanos fritos, sí tiene arrocito con leche y unos panecitos. El camote, la calabaza y así, la verdad eso sí es como nuevo y diferente. Exactamente. A un ladito de lo fat está lo fit, que son las ensaladas, algunas pastas frías para que ustedes armen como la ensalada a su gusto. Las canastitas de lechuga se ven bonitas ahí y pues ya eso es lo que encuentran en esta sección. A un ladito encontramos aguas que son de Jamaica, de piña. Y este que es un ponchecito de frutas ahí, vean, ahí está, listo. De ese lado encontramos acá hay pizza. Hay una estación de tacos, son tacos de asada y de al pastor. Ya saben, ahí hay piñita, pepinito, las salsitas para que lo acompañen. Acá tenemos carnita, morisqueta, que es arrocito con frijoles, tostadas, pescadito a la talla, frijoles charros, aporreadillo de res. Por acá tenemos sopa tarasca y por acá tenemos una estación de volcanes y quesadilla. Pues acá tenemos como para adornar ahí los taquitos. ¿Qué tal? Y una sección así como de, ¿qué es esto? Cereal, como Choco Crispies. Sí, pues por acá, vean, salsitas, ahí está. Entonces, ese es un paneo muy general del buffet diferente, buffet mexicano. Chavos, y pues ya salimos de ahí del restaurante. La verdad, está como igual, ¿no? Como todo el hotel, así como medio viejito, en las sillas y todo eso, ¿no? Pero déjenme decirles que la comida me serví por ahí unas carnitas y están muy ricas. Sí. También por ahí pedimos unos volcanes de carne, también estaban muy ricos. No probamos mucha variedad, pero lo que comimos pues sí nos gustó. Y la atención ahí también, la verdad que estuvo muy bien. Sí, eso sí es de destacar. De hecho, también otra cosa de las que pude notar es de que había un ventiladorcito por ahí, entonces tampoco hay aire acondicionado. Hasta frío nos dio exactamente, pero de todos modos, pues la verdad sí es un lugar muy recomendable para cenar. O sea, hay poquita variedad, pero está muy bueno. Entonces esa es nuestra calificación de la cena buffet que tuvimos la oportunidad por ahí de probar. Y pues también queríamos probar el italiano, pero el italiano no lo pudimos probar porque los muchachos son mayores de 8 años los que pueden entrar ahí. Sí pueden entrar niños, 6. Pero solo mayores de 8 años. Y Mati pues tiene 4. ¿Cuántos? 6. Tiene 6. Entonces 2 años podrá entrar a ese restaurante. Desconozco el motivo por el que sea así, pero sí nos dijeron que pues en el caso de él pues no podía entrar. Lo íbamos a dejar para que él cenara en otro lugar, pero no quiso. No es cierto. No te creas, Mati, era una bromita para el YouTube. Y pues también tuvimos la oportunidad de probar el restaurante que se llama el Seaside. Ahí es comida a la carta. Yo tuve la oportunidad de pedir una crema de elote, que déjenme decirles que estaba muy rica. Pedí también por ahí unas enchiladas de pollo y déjenme decirles que también estaban muy ricas. Yo pedí unos tacos baja que la verdad también estaban muy buenos. Entonces, en una palabra, ese restaurante también la comida estaba muy buena. Y pues obviamente ya saben que también les mostramos un poquito de lo que es el desayuno buffet, porque es una de las cosas que luego uno más se preocupa en las mañanas porque uno se levanta tarde y está así de córrele para alcanzar el buffet. Así que aquí les vamos a mostrar un poquito de cómo es este buffet. Chavos, y pues ya saben, vamos a empezar con la parte del buffet, que el buffet, déjenme decirles que está justamente enfrentito de la playa y la atención es muy buena. Así, vean, vamos a dar vuelta para este lado y encontramos... Este buffet es el del desayuno y se llama World Café, también está abierto para comidas y cenas, pero ahorita les vamos a mostrar el desayuno. Luego entrando de este lado tenemos una barra de jugos, bueno, son 2 juguitos, ¿verdad? Jugo verde y jugo de naranja, y a un ladito hay una barra donde una señora está preparándoles así como que el licuado, que si quieren de chocolate, algún jugo en especial, que de zanahoria, de betabel. Ahí tienen las opciones para que se los prepare a su gusto. Después entrando, ahora sí ya como que al área del buffet, luego encontramos aquí el área saludable, digamos así. Acá de este lado encontramos diferentes tipos de yogur, queso cottage, encontramos fruta, encontramos de este lado también que gelatina, jícama, plátanos con crema, guayabitas. A la vueltecita en estas ollitas, ya saben que en esas son como típicas de los buffets y son donde hay cosas calientes. Aquí hay chocolatito caliente y del otro lado hay avena caliente. Hacia este lado está el área de niños. Si se fijan, está hasta como más chaparrita para que los niños alcancen a servirse. Ahí tienen los niños algunos sanduichitos de mermelada, tienen salchichitas, molletes y unos que dicen buñuelos. Parecen totopos, pero según son buñuelos. A un ladito tenemos un poquito de cereales y a un ladito de los cereales está un poquito de fruta o yogur ya armado nada más para que los niños lo agarren y ya se lo lleven.
A un ladito de estos tenemos pan tanto dulce como salado. Si quieren a lo mejor el salado que para acompañar, no sé, hacerse un sándwich o acompañar sus chilaquiles o sus platillos. Y el dulce pues para acompañar con el cafecito. Después de este lado encontramos ahora así como los platos fuertes, por así decirlo. Todos los días la verdad el buffet va variando en algunas cositas. Por ejemplo, el día de hoy tiene por aquí birria, tiene papas hash brown, tiene chistorras. Lo que sí no cambia y que siempre van a encontrar obviamente es los chilaquiles. Aquí hay diferentes tipos de chilaquiles y acá los complementos por si quieren armarlos también a su gusto. A un ladito tenemos pan francés y a un ladito tenemos el huevito revuelto. Ya saben que luego no se quiere uno formar ahí en lo de los omelets personalizados y pues ya tienen aquí huevito revuelto. A un ladito tenemos un caldito de res, tenemos picadillo, hay verduritas, frijolitos, los huevos pochados por si les gustan ese tipo de huevos. En la parte de enfrente encontramos un poquito más de fruta, pero esta es como en almíbar. A un ladito encontramos los complementos por si se quieren hacer un bagel. Hay que el queso crema, que el jamón, el queso panela, queso de ese que se derrite. Y a un ladito pues para que puedan armarlo como sándwich, la lechuga, jitomate, cebolla, pepino, champiñones y cosas así. Y ahora vamos para el otro lado. En este lado es la sección favorita de Matías, que es de los hotcakes y los waffles. Hacen como mini hotcakes y mini waffles y a un ladito está para que ustedes los puedan decorar o complementar a su gusto. Hay mermelada de fresa, mermelada de piña, leche condensada, miel de abeja, hay chispitas de colores y todo lo que ustedes quieran ponerle ahí a sus hotcakes. Y por último, a un ladito está la estación de omelets. Ya saben, este lugar donde les preparan los omelets a su gusto. Ahí tienen diferentes complementos, tienen jamón, tienen jitomate, cebolla, espinacas, brócoli, calabaza, como ustedes quieran armar. Y pues entonces les vamos a dejar aquí un paneo muy general del buffet. Ahí está, esta es toda el área del buffet. Es un área relativamente pequeñita, pero pues tiene todo lo necesario como para que ustedes se puedan hacer un desayuno súper completo. Chavos, y pues vean nada más, algo que me dijo aquí la baby, yo no lo había visto ahorita en el buffet, fue Ensalada de cueritos. En ningún hotel había visto ensalada de cueritos. A mí me encantan los cueritos, entonces cuando lo vi fue así como en las caricaturas que se te iluminan los ojitos así. está como en el Crown Paradise que tienen churritos, aquí tienen cueritos. Y pues ese es el tour general del buffet. Lo más chido también es de que está hasta las 12, porque luego en unos hoteles está hasta las 11 y A veces hasta sí, las 10 y uno anda a las 9:30 de la sí. mañana cambiándose rápido porque si no alcanzas a desayunar nada. Sí, entonces la neta Eso ese es está un padre. punto a favor, que sea hasta las 12. Y pues el buffet también está chiquito, pero pues también está bueno. La verdad, rico. los omelets que yo me probé ahí, un omelet con espinacas, así estaba muy rico. Y el café, déjenme decirles que está muy bueno también, no sé dónde lo saca, pero ya sé, es Café Verde. Con razón. Entonces, chavos, en general, la verdad, les repito, nosotros no somos expertos en comida ni tenemos la verdad absoluta. Ustedes pueden dejarnos aquí abajo sus comentarios, pero a nosotros en general sí nos gustó mucho la comida. Este video está grabado en abril del 2025, entonces ya chequenle ahí. Si ustedes vinieron antes de esa fecha, pues déjenos saber cómo les fue y todo el show, pero a partir de esa fecha, la neta está con todo. Algo también importante, chavos, es de que en el buffet, ya saben, no se sirvan así como si no hubiera un mañana, no se sirvan así mucho, sírvanse poquito y luego si les queda hambre, sírvanse un poquito más y esto nosotros les hacemos la recomendación pues para que no se desperdicie comida. Chavos, y también un tema junto con pegado es la parte del servicio. ¿Qué tal está el servicio en este lugar? Una sola palabra les vamos a decir. Esto está en su todo incluido, pueden disponer de ello. Como les plazca, lo vamos a resurtir cada tercer día. De igual manera, si ustedes quieren ir a la playa o algo y llevarse sus bebidas con toda confianza, ¿ok? Por este lado, amenidades de café, regular descafeinado y para que se lo preparen. La chica que va a estar encargada de hacerle la habitación de su habitación se llama Lisette. Por este lado le voy a entregar su closet. En el closet, familia, bolsa de lavandería, plancha. No hay burro de planchado, ¿quiere que le solicite uno? La caja de seguridad, ¿sabe cómo utilizarla? Sí. Perfectamente. Una manta adicional y una almohada si la llegaran a necesitar. Serían 3 personas. ¿Quieren que les pida una toalla más de manos y una toalla facial más para que estén completos los 3? Permítanme utilizar su teléfono para ir a reportar. Sí, claro. Y ahorita regreso con su... Definitivamente nos sorprendió. Literalmente así dijimos, wow, esto ha sido increíble. Nos sorprendió gratamente, la verdad. Teníamos, la verdad, un poquito de dudas con respecto a cómo iba a estar el servicio, pero la verdad que nos sorprendió bastante. Desde nuestra llegada, desde el señor que nos recibió las maletas, que nos las llevó a la habitación, los de recepción, la verdad que no sé si tuvimos muchísima suerte, pero de verdad que todas las personas fueron súper amables. Chavos, el servicio, no sé. Déjenme les digo qué pasó. Lo que pasa es que Mati me pidió un vaso con agua y fui pues al barecito que está aquí atrás, pero ya cuando me acerqué me dijeron que él estaba cerrado, que solamente era para los meseros, para lo del evento que hay ahorita aquí. Y pues ya dije, bueno, ni modo, les dije, ahorita agarramos de la habitación. Pero se acercó un señor como que vio y ya me acercó, me dijo así de, no se preocupe, ahorita yo se lo traigo. Es que sí es para los meseros, pero yo ahorita se lo traigo. Ya. Vean nada más, ahí lo trae el señor. De verdad, el servicio está increíble. Entonces, chavos, déjenme decirles que también estábamos dudosos así de, no, es que va a estar malo el servicio y todo ese show. Y de verdad
nos sorprendió. Así como dijeron, la comida está buena. La verdad, el servicio está de 10. La neta está muy chido. Nunca nos habían explicado eso de la habitación. No, o en sea, ningún hotel nos habían explicado tanto como ese exacto, señor. nunca nos había abordado el chico de animación. Se llama Nacho, el señor Sí, Nacho, muy buena onda. De hecho, también en los restaurantes nos decían, familia Cano, de la 122. Sí, o sea, ya se grababa el nombre y nosotros así de wow. Entonces, Sí. la verdad, si buscan un hotel con un servicio excepcional y barato, esta es una muy buena opción. Chavos, entonces, la verdad, este hotel nos sorprendió. Definitivamente nos quedamos con la boca abierta y a nosotros nos cayó la boca, literalmente. Sí, lo que pasa es que, como les hemos dicho a lo largo del video, sí veníamos con expectativas diferentes y por eso es que decimos que nos sorprendió, porque fue algo totalmente diferente a lo que pensábamos que iba a ser. Entonces, aquí les vamos a dejar cuánto cuesta este hotel, que es lo más importante siempre del video. Ya saben, reserven con nuestra agencia de viajes, Chavolog Viajes. Pero muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros y que han reservado desde Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, incluso de Asia también. Por allá ya estamos reservando desde Asia. Muchas gracias, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Recuerden que todos los costos que les damos en el video son desde, ya saben que son precios en temporada baja. Si ustedes quieren venir en temporadas altas, normalmente el precio cambia bastante, así que de todas maneras mándenos un mensajito y con gusto les cotizamos las fechas que ustedes quieran. Entonces, muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Entonces, muchas gracias, ya la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.